Comenzando. Copiamos y pegamos. Fijamos el canal de WhatsApp en el chat. Y estamos listos. Bueno, me faltó una cosita. Yo poder ver el chat en OBS. Listo, listo. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión en el canal de Nichonauta. Hoy, al igual que cualquier otro día, soy Juan Valadez. Y el día de hoy vamos a ver distintos temas variados, además de grabar un pequeño tutorial sobre un código que estuvimos actualizando la vez anterior, o sea, el directo anterior, y que de hecho he seguido mejorando, así que nueva versión adicional a lo que ya teníamos. Voy a comenzar leyendo el chat. Gersonet dice EXD, Nilsson dice Televidente 1 y Gersonet dice buenas. Hola, hola, gracias por estar por aquí. Y bueno, vamos rápidamente al tema del título del directo. Nvidia acaba de anunciar su nueva arquitectura de tarjetas gráficas, las cuales van a estar muy interesantes. Y de hecho, una buena parte de lo que mostraron, pues fue referente a inteligencia artificial. No solo a lo bien o mal que va a funcionar en dichas gráficas, sino a cosas que ellos están haciendo de inteligencia artificial. Esta nueva generación de Nvidia pues va a ser bastante interesante. Sin embargo, pues es un paso lógico, o sea, no es nada tan sorprendente como esperaríamos. Bueno, o sea, es notablemente superior, etcétera, etcétera. Pero pues lo natural, lo esperado. Sin embargo, así como han estado lanzando o anunciando lanzamientos interesantes, incluidos de modelos de lenguaje que vamos a ver a continuación, también hay algo que creo que más que bien les va a hacer mal en reputación, por lo menos en sus primeras versiones, que para colmo la primera versión todavía ni siquiera sale. Así que vamos a ver eso rápidamente. Tal como menciono, pues sí, nueva arquitectura en la que pudiesen salir gráficas más potentes, qué sé yo, todo hablando de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, anunciaron Nvidia DLSS 5, que es principalmente para renderizado de videojuegos, por ejemplo, y que hace que se mejore aún más los gráficos. Desde hace un tiempo ya teníamos videojuegos que se veían suficientemente bien, pero parece que estábamos llegando a un techo en el que mejorar más que eso parece que ya no estaba siendo posible. Los gráficos en videojuegos ya se veían bastante bien detallados, bastante bien acabados, bastante bonitos, mas no necesariamente nos acercábamos más y más a lo realista. Parece que se estaba llegando a un tope. Pues ese tope, ¿de qué manera ha estado Nvidia tratando de superarlo? De una manera muy simple y al mismo tiempo complicada. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace imágenes muy realistas, videos muy realistas. Ahora, en una buena base, en la que esté entrenada específicamente para ello, teóricamente pudiese dar mejores resultados. Sin embargo, no sé si esto sea algo que a la gente le interese, tener resultados realistas. Y peor aún, en esta primera versión ni siquiera es que a todos les guste cómo se ve, aún en los ejemplos bien elegidos que nos están mostrando. Antes de eso, solo voy a leer un poquito más el chat, porque veo que hay nueva gente por aquí. Bailalo dice hola y Rayón dice buenas a todos. Hola, hola, gracias por estar por aquí. Y bueno, en cuanto a audio, este video pues no va a tener nada interesante. Más bien lo que nos va a interesar en sí son las imágenes. Aquí va a haber imágenes de distintos videojuegos. Eh, Simplemente para ver cómo con inteligencia artificial según mejoran los gráficos. ¿Qué sucede? Y algo muy triste.
parece inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo es, mas no necesariamente estoy seguro de que nos interese que así se vea. Pero vamos a ver. Esto es Resident Evil Requiem, Resident Evil 9, que acaba de ser lanzado hace no demasiado tiempo. Ahí es con el DLSS 5 desactivado, o sea, el juego como nativamente se puede ver. Vamos a ver una vez que activan el DLSS 5. Pues quizá en algunos detalles sí se ve más realista o qué sé yo, pero ya ni siquiera parece 100% la misma persona. Tal como menciono, algunas cosas sí se ven más realistas, pero al mismo tiempo parece demasiado IA. Y creo yo que prefiero que parezca videojuego a que parezca IA. No lo sé, y para empezar yo casi ni juego, pero vamos a seguir viendo. Recordando que estos son los ejemplos buenos, trataron de elegir buenas imágenes para mostrar. Aquí el problema es que las imágenes son muy ocultas. Y de todos modos en primer plano es trampas. O sea, cuando ese mismo personaje se vea más a lo lejos, la IA ni el videojuego le va a dar ya tanto detalle. Ahí está el cómo se ve, ok. Esperemos si sea consistente, qué sé yo. Y aquí es donde más parece miniatura de YouTube creada con inteligencia artificial. Que como miniatura de YouTube creada con inteligencia artificial, está bien. Pero para un videojuego, no lo sé. Aquí aumentó como 15 años de edad, pero bueno. Y si bien parece ser que así agrega más detalles y un poco más de realismo, pues de todos modos siguen pareciendo robots, o sea, por cómo se mueven los personajes dentro de un videojuego, ¿no? Tal como menciono, en muchas cosas se parece claramente una imagen con IA. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya fueron los programadores? No, ¿por qué? No sé si realmente sea algo que la gente va a querer activar en sus videojuegos, pero tal como estamos viendo, no sé, o sea, no es una mejora. Verdadera mejora no lo es, más bien es una variante, una diferencia. Y de hecho por aquí, pues ya estuve revisando comentarios y ya prácticamente a nadie le está gustando, aunque de todos modos sabemos que comúnmente lo que abunda, pues son las cosas negativas, ¿no? Eh, pero sí, parece ser que no es que le haya gustado mucho este ejemplo de lo que se supone que va a llegar en DLSS, que es optimización para videojuegos, para que se ejecuten a buena velocidad, pero aún con buena calidad. Todavía faltan algunos días para el Día de los Santos Inocentes o de los Inocentes. Imposible que esto no sea una broma del Día de los Inocentes. Ahora tu juego puede parecer una imagen generada por IA, convertir a todos los personajes en un calamardo guapo. Ese no es Leon, es Elon. Las memorias RAM no murieron para esto. Lo hemos conseguido. Ahora todo parece una miniatura de YouTube. Y de hecho yo le había dado like. Así que bueno, tal como menciono, pues la IA está interesante, pues creando cosas desde cero, ¿no? O qué sé yo, o sea, tiene sus utilidades. Pero no sé si esto realmente sea una mejora, una utilidad, algo que realmente sirva para algo. Quién sabe, pero bueno, esto es lo que creo yo que más negativo hay referente a esto nuevo que estuvieron anunciando. De ahí lo otro que menciono, pues que es algo natural, esperado, adecuado, es que la nueva arquitectura que van a lanzar para tarjetas gráficas, pues mejora el doble de velocidad, qué sé yo, principalmente en temas de inteligencia artificial y todo ello. Sin embargo, dado que el hardware no lo tenemos, no lo podemos probar, aún no lo venden, y de aquí a que accedemos a él va a pasar mucho tiempo, lo que sí podemos estar viendo es que también estuvieron hablando de distintos temas de inteligencia artificial como productos, como software. Entre ellos acaban de lanzar, si bien ya teníamos varios Nvidia Nemotron 3, incluido versión Nano de 30B, pues acaba de ser lanzada la versión Nvidia Nemotron 3 Nano del Nano. Ahora tenemos una versión 4B, interesante.
Un modelo recién salido de 4 billions de parámetros que teóricamente debería de ser suficientemente bueno. Por lo menos similar o superior a otros 4B que ya existen, sino como para que lo hacían público, ¿no? Pues yo ya estuve revisando este modelo y realmente no es algo tan interesante, y menos aún en idioma español. Está principalmente pensado para idioma inglés, no tiene una licencia tan permisiva, no es un modelo multimodal, solo es de texto a texto, y en lo que comúnmente puede verse mejor comparado con otros modelos, es en temas de matemáticas, con lo cual el mismo Qwen 3.5 4B soporta 201 idiomas, al menos eso dicen, pero bueno, por lo menos dicen más que lo de aquí. Licencia Apache, no una licencia rara. Modelo multimodal, visión de imágenes y videos. Y con mejores resultados, más consistentes, suficientemente inteligente en la mayoría, no únicamente en matemáticas. Si solo requerimos cosas matemáticas solo en idioma inglés sin tanta ventana de contexto ni multimodalidad, puede ser un modelo interesante, pero para cualquier otra cosa parece que no. Por lo menos en su versión 4B, ya los grandes pues deberían de ser mejores en prácticamente todo. Sin embargo, pues casi nadie lo vamos a poder ejecutar. El modelo grande pesa 120. Lo gracioso es que el nano pesa, bueno, o sea, son 30 billions. Aunque bueno, afortunadamente hay otro nano de 4 billions. Perfecto, vamos al siguiente tema. Aquí estamos pasando rápido de una cosa a otra. Mistral Small, de la compañía francesa Mistral AI, hace aproximadamente 2 horas, fue lanzado el modelo Mistral Small. Una familia de modelos bastante interesante, funcionando bien en lenguas romance como francés, italiano, español, portugués, qué sé yo. Y que es un modelo general, no para una tarea en concreto, además de ser la versión pequeña. Vamos a ver, la versión pequeña. Small, 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 small. Genial. La versión Mistral Small. Hace rato acabamos de ver el Nvidia Nemotron V3, la versión Super, la versión grande de ciento y tantos billions. Versión nano de 30 billions y otra de 4. Ok, tiene sentido. Aquí tenemos Mistral 4 Small o Mistral Small 4. Genial. Licencia Apache 2.0. Genial. Tamaño del Mistral Small. 119 billions de parámetros totales. Con 6 billions activos para predecir cada siguiente token. 8 billions si cuentas la parte de embedding del modelo, sus capas adicionales. Es decir, realmente este modelo Small de Small solo tiene el nombre. Y es mucho decir, porque realmente de Small no tiene prácticamente nada. 119 billions de parámetros es algo que prácticamente, es más, no existe ninguna GPU para hogar ni cercana que pueda cargar este modelo completo, ni siquiera cuantizado. Ni siquiera cuantizado, no a 16, o sea, no en 16 bits, no en 8, ni en 4 bits, cabe este modelo cuantizado en una GPU de hogar, el modelo Small. Pero es que además es un modelo con bastante parte activa, con lo cual pues desgraciadamente tampoco es que sea muy interesante. Luego para colmo, la imagen que habían publicado aquí estaba mal creada, porque como que intentaron hacer algún tipo de trampas, algún tipo de trampa con el objetivo de aparentar verse superior en los benchmarks, aunque ya corrigieron la imagen. Y los valores en la gráfica, contrario a lo que pensaríamos, se tenían que interpretar al revés. El valor que aparecía visualmente más alto, ya lo cambiaron, pero inicialmente era el valor que aparecía visualmente más alto, una vez revisando concretamente el número, era el más bajo. Parece que mucha gente entró en confusión, se empezó a quejar, empezaron a criticar y la corrigieron. Porque tal como menciono, por ejemplo, este 58 o este 48 es el que aparecía más arriba. Y este 80
es el que aparecía más abajo. No sé a quién se le ocurrió hacer eso, pero bueno, afortunadamente ya lo cambiaron. Sin embargo, pues ver los resultados desgraciadamente nos va a dar un poco igual, porque en primera ni siquiera lo comparan con modelos de la competencia, lo comparan contra ellos mismos, pues me esperaría que sea superior a ellos mismos. Eh, no sabemos qué tan bueno es comparado con otros, pero además ser de pesos abiertos pues sirve para prácticamente nada porque no es algo que nosotros podamos ejecutar. De hecho, aquí está. Increíble. La versión small, la versión small no cabe en una gráfica de hogar. Bueno, en una empresarial, no. 4 NVIDIA HGX H100 o 2 H200 o una B200. Y esta es la infraestructura mínima. Así que no sé cuál fue el objetivo de ponerle de nombre Small cuando esto de Small no tiene prácticamente nada. Qué bonito que salen modelos de pesos abiertos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Porque esto nadie lo puede utilizar. Así que de poco nos sirve indagar más en qué tan bueno es en inteligencia cuando en vez de vender 5 veces mi casa para comprar el hardware, mejor pago una suscripción a ChatGPT o hasta lo uso gratis. Y seguramente, quizá, hasta haciendo un modelo mejor, el de GPT, qué sé yo. Porque recordemos, esta es la versión small. Vamos a necesitar las computadoras cuánticas más temprano al parecer. No funciona así. Las computadoras cuánticas pueden hacer varios cálculos en simultáneo. O bueno, tienen más estados en los que puede estar un valor. Sin embargo, no necesariamente eso significa que son más potentes. Significa que con menos dígitos se puede calcular más cosas porque no son binarias, no hay solo 0 y 1. Sin embargo, hay mucho error en la forma en la que funcionan esos procesadores. Tienen hasta una parte de corrección para estar corrigiendo, porque cada vez que en cuántica revisas un valor, este cambia a lo que había. Lo tienes que ver, pero sin verlo. Tienes que corregir esos errores. Y además, de todos modos, lo que se ocupa en modelos de lenguaje no es un único cálculo muy rápido o un único valor con muchos posibles estados, sino que más bien requieres muchos valores haciéndose de todos cálculos a la vez. Y para ello, las GPU son excelentes, hacen cálculos matriciales, o sea, de varios valores al mismo tiempo, de tablas completas de números, no de valores individuales. Además de que lo más importante en modelos de lenguaje es ancho de banda de memoria. Y que el modelo sea grande no significa que es lento. ¿Por qué? Porque es mezcla de expertos. Small para la maquinaria de ellos, espero que al menos para ellos, porque tampoco es que sea muy pequeño, la verdad. Hola Juan, pensé que Mistral ya no sacaba nada. Pues estamos en las mismas. Mira la infraestructura mínima que se requiere para su modelo, que en la portada dice Small un montón de veces. Small, small, small. Ya lo perdí, ¿dónde estaba? Ahí está la infraestructura mínima. Mínima. Con lo cual, bueno, en resumen de lo que hemos visto hasta ahora, simplemente quise comentar estas noticias. Nvidia, su nueva maquinaria, pues mejor, eso esperamos. Sin embargo, que eso nos llegue a nosotros como consumidores finales, pues van a pasar 3, 4 años. Pero bueno, va a seguir mejorando todo esto para cuando accedemos a servicios en línea. También hablaron mucho sobre productos, software de inteligencia artificial, incluido que van a sacar también una versión más grande y definitiva de su modelo Nemotron. Ya vimos que el Nano no es tan bueno, menos capacidades, menor inteligencia, principalmente idioma inglés. Y DLSS 5, pues sí, DLSS 5 para videojuegos parece que no es que guste mucho. No solo mi opinión, los comentarios de YouTube. Y referente ya después a Mistral Small 4, pues de Small no tiene prácticamente nada más que el nombre. Así que sea bueno o no, pues de nada nos sirve. Mejor entro a ChatGPT, desgraciadamente. De hecho, aquí lo están comparando con otros modelos. A ver, esto no lo había visto. Modelos de la competencia, no de ellos mismos.
Este es ok, en este benchmark, supongo, evaluando cuál tiene más precisión. Y de hecho, el Quen 3.5 122B A10B es bastante superior a este Mistral Small 4 119B o A8B. Así que, y esto es la prueba que mostraron de lo que aparentemente funciona mejor. Alto, más alto es mejor. Y en la prueba que ellos nos están mostrando comparando con otros modelos, pues están peor. O sea, un modelo más pequeño Quen 3.5, el 27B, el 35B, a lo mejor hasta el 9B, quizá daría puntuación similar. Porque aquí, uno de prácticamente el mismo tamaño, hay mucha diferencia a favor de este otro, del Quen 3.5 122B, en un benchmark que ellos nos están mostrando. Hola Juan, ¿ya probaste Nemotron Super? ¿Qué tal te pareció? Lo mencionamos hace rato que no es interesante. Para empezar es principalmente para idioma inglés y temas matemáticos, además de que no es multimodal. Con todo lo que sacamos juntos, podrías poner todo lo que piden en el año 2335 para Mistral Small 4. Así. Vendemos nuestras casas y todo para poder comprar, para usar esto, ya cuando ni siquiera sea relevante. Si de por sí, desgraciadamente, gracias a su tamaño, no es que sea muy relevante. Bueno, listo, con ello ya acabamos lo que decía el título. Sin embargo, quiero aprovechar, por si a alguien le interesa, llevamos 20 minutos, pero por si a alguien le interesa, eh, mostrar el avance que tengo respecto a post-intent que he seguido haciendo actualizaciones a este conjunto de script en la cual estamos llegando ahora a algo que ya se está poniendo muy de moda, el uso agéntico. ¿En qué sentido? Recordemos brevemente este código. Para generar contenidos para páginas web, lo que hacemos es tener todas las frases de búsqueda, todas las palabras clave que la gente hace en Google. Con ello vamos a poder crear contenidos con inteligencia artificial de forma automatizada, pero primero buscando qué es lo que hace la competencia para entender cómo lo está haciendo y nosotros no hacerlo peor que ellos. Tratar de mejorar lo que ya existe, basándonos en el top 3 de resultados. Agrupamos las palabras clave por aquellas que, aunque se escriba diferente, las URLs en los resultados son lo mismo, porque con distintas palabras están buscando lo mismo. Scrapeamos, o sea, extraemos el título y contenido original para resumirlo, hacer un breve resumen de unas pocas líneas de cómo es que está planteado ese artículo de la competencia, para después nosotros hacer nuestra versión. Sin embargo, aquí ya vemos algo nuevo, además de acá más prompts. Lo primero, categorizar. Categorizar, pues sabemos que simplemente a partir de toda la lista de títulos de los contenidos que vamos a generar, tratamos de generar una lista de categorías en las cuales vamos a estructurar todo nuestro sitio web. Esto con el objetivo de, bueno, todo este proceso con el objetivo de crear contenidos y ganar dinero, monetizar ese tráfico con bloques de anuncios, por ejemplo, de Google AdSense. Como el 99% de Internet se monetiza. Lo siguiente, después de categorizar, pues es crear los artículos. Creamos título, artículo, descripción, categoría, a partir del contexto previo que hemos obtenido, como lo puede ser el resumen que generamos y la lista de categorías. Este título en concreto que estás haciendo para este artículo, esto se repite para cada artículo que se va a generar, para este artículo del título que generó, ¿en cuál de estas categorías lo vas a asignar? Aquí en categoría pues se dan ciertos detalles en conjunto con el listado de categorías que se hizo previamente a partir de todos los títulos. Con ello entonces ya lográbamos hacer cosas interesantes, sin embargo he estado cambiando cosas. No solo en cuanto a prompts, sino hasta en cuanto a modelos, también he estado probando. Además de que tenemos algo adicional muy interesante que tal como digo, estamos llegando a ese uso agéntico que tan de moda se está poniendo porque apenas, ahora sí, los modelos están funcionando bien para ello. Apenas está comenzando. Voy a leer un poquito más. ¿Tiene alguna tecnología nueva Mistral? No, de hecho es hasta la misma arquitectura, ya lo puedes descargar y ejecutar en el MStudio y demás. No es que haya cambiado, o sea, no es algo tan diferente en cómo crearon el modelo. Más bien su dataset y el tamaño de... sí, el tamaño de su...
base de datos de entrenamiento y el tamaño del modelo en sí, pero parece que más allá de eso. O sea, lo bueno que la mejora que aparentemente tiene, por lo menos visto así por encima, no lo voy a revisar más porque no me interesa, no lo voy a ejecutar, pero visto así por encima, por lo menos lo que noto que hace que el modelo sea mejor, pues es que es más grande. O sea, con la misma estrategia que hicimos un 24B, ahora hacemos la versión, en vez de la 3, la 3.1, la 3.2, que era la que estaba, la Mistral Small 3.2, ahora lanzamos la versión Mistral Small 4, pero en vez de 24B, de 119B. Y eso fue todo. Gracias a eso es más inteligente. Y las primeras versiones de Mistral Small eran de 22, luego lo ampliaron a 24 y ahora a 119. El próximo Mistral Small va a ser de 1000B. Mistral creo que es europeo, así es, francés si no me equivoco. Exacto, exactamente. Y de hecho fueron de los primeros en pesos abiertos en cuanto a modelos de lenguaje que hicieron cosas interesantes. Cuando Llama era popular, llegó Mistral 7B y destrozaba a todo lo demás que había de tamaño similar. Pero luego llegó Llama 3 y Llama 3.1 y destrozó a Mistral. Y ya Mistral desde entonces, cosas pequeñitas, muy muy buenas, como en este caso Qwen, que siendo pequeño es bueno. No ha habido cosas así de Mistral. No significa que son malos modelos, pero no necesariamente hacen lo más pequeño y eficiente. Y Llama pues está desaparecido. Su modelo Aguacate, ¿sí sabían que, que ese es el nombre en clave de Meta con su nuevo modelo? Meta atrasa el lanzamiento de su nuevo modelo, avocado, aguacate, palta. Lo están retrasando aún más. Pero bueno, afortunadamente no hace falta lo nuevo, ya hay un montón de cosas, al mismo tiempo que cuando algo no lo lanzan o lo lanzan muy grande, es porque, si no lo lanzaron, porque no estuvo a la altura. Y si lo lanzan, pero muy grande, es porque solo así consiguieron estar a la altura. ¿Qué significa? Que hay un montón de competencia, con lo cual que ellos no hayan logrado algo, no significa que otros tampoco. Meta canceló el lanzamiento de su modelo porque estaba por debajo de lo pensado. Sí, así es. Ha pasado más de una vez. Es como con el GPT 4.5, que seguramente eso es lo que tenían pensado como base para GPT-5 y no les funcionó. Pasa mucho eso, porque la competencia es tremenda y sacar algo que no sirve para nada en el mundo actual, tan rápido que avanza la IA, pues no es una opción. Listo, regresando a esto, entonces ya vimos cómo es exactamente que esto funcionaba de forma resumida. En el directo anterior habíamos actualizado este conjunto de automatizaciones para generar los contenidos para un sitio web. Sin embargo, lo he estado siguiendo utilizando, además de con otros modelos. Cambiando prompts, perfeccionando y demás. Y he llegado a una conclusión muy interesante, en la que estamos repitiendo cosas que más o menos hacíamos antes. Cuando estaba principalmente el GPT 3.5 Turbo y que casi no había ninguna otra cosa, que era lo único que había y lo tenías que usar desde API y era lento, 4000 tokens de ventana de contexto y no era muy bueno, que digamos. Este modelo tenía grandes problemas en seguimiento de instrucciones. ¿Por qué? Porque pues no era el más inteligente, era de los primeros, era prácticamente el primer modelo que popularizó todo esto de la inteligencia artificial generativa en modelos de lenguaje. Y entonces la manera en la que nosotros generábamos los artículos, en vez de generar de prompt a artículo, lo que habíamos hecho para tratar de hacerlo mejor fue prompt, cachito artículo, siguiente prompt, el siguiente cachito del artículo. O sea, por ejemplo, haciendo previamente una lista de subtítulos. Ahora escribe lo que va en este subtítulo. Ahora escribe lo que va en este otro subtítulo. Ahora escribe lo que va en este otro subtítulo. Con ello no solo lográbamos que hiciera una estructura mejor, porque desde un comienzo ya la había pensado y que sí la respetara, porque se hacía con código, esa parte, sino que además lográbamos pues un artículo más completo, no solo en tamaño, sino en información. O sea, puede tener un montón de palabras, pero no decir nada. Afortunadamente los modelos han mejorado tantísimo desde aquel entonces que desde Gemma 3 4B a un cuantizado a 4 bits funciona muchísimo mejor que ese GPT 3.5 Turbo, con lo cual ya no hacíamos prácticamente nada de ingeniería de prompts para generar un artículo completo de miles de palabras, o bueno, de 1000 palabras, aún con cierta estructura, con ciertas reglas y demás. ¿Cuál es el problema? Pues que, de todos modos, cada vez la competencia se pone más dura para intentar posicionar en Google, para intentar monetizar y todo ello.
Al mismo tiempo que no solo la competencia, porque afortunadamente gracias a la IA, mucha gente está más bien tratando de hacer infoproductos o hacer que un SaaS mágico o cualquier cosa, las típicas cosas que desaparecen luego de un año, pero ha dejado un poco más, entre comillas, libre las SERPs, los resultados de los motores de búsqueda como Google, para aquellos que sí queremos hacer las cosas suficientemente bien. Así que tampoco es que esté tan saturado. El problema no es que esté saturado. El problema es que la revisión se puso más estricta. Antes, hasta con artículos de autotraducciones de otros idiomas, podíamos scrapear ese contenido, limpiarlo, traducirlo, y no solo es que recibía tráfico y ganábamos dinero, sino que sí nos lo aprobaban el sitio, porque no había tantas herramientas que ellos mismos tenían ni tanta cosa que revisaban al momento de pues intentar llegar a la aprobación, por ejemplo, en Google AdSense para ponerle bloques de anuncios a nuestro contenido. Sin embargo, pues tal como menciono, no es que esté tan saturado de competencia, es que están poniéndose más estrictos en el filtro de aprobación. ¿Por qué? Porque cualquiera puede darle clic a ejecutar a algo como esto y generar cientos, miles, millones de artículos. Así que, por más que estemos mejorando los prompts y por más que salgan modelos más potentes, tenemos que hacer cosas adicionales. Y aquí voy a mencionar de nuevo el GPT 3.5, además de mencionar a Codex. No porque vayamos a usar Codex. Hi, me imagino que Llama lo va a cambiar lo va a cambiar su modelo para ser relevante, no bueno. Quién sabe. También lo que están haciendo es fabricar hardware propio para la inferencia y entrenamiento de modelos de lenguaje y demás. Así que, quién sabe. Afortunadamente nosotros somos los que ganamos porque ellos están ahí hasta casi que arriesgando las empresas, entre comillas. Y nosotros pues solo recibimos lo que es bueno y ya. Bueno, entonces, tal como mencionaba, pues ya no falta solo con crear buenos artículos. De por sí la IA escribe mejor que la mayoría. Sabe más que la mayoría, aunque alucina cosas. Pero además, ya buscando en internet, pues tiene mejor contexto de cómo se trabaja ese contenido en los mejores artículos que ya hay posicionados. Pero hay un problema. Por más que uno trate de hacer los prompts más específicos, mejor detallados, etcétera, etcétera, no en longitud, sino en características súper exactas de lo que queremos exactamente para lograr aparecer en los resultados de Google y para lograr la aprobación, o sea, básicamente que el contenido sea excepcionalmente bueno. Por más que intentemos algo como esto, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque si es un modelo que se pone a escribir un artículo completo, pues va a ser lo mismo que si una persona intenta leer esto y luego hacer el artículo. ¿Qué va a suceder? Va a haber cosas que se deje en el camino, va a haber cosas en las que se equivoque y qué sé yo. Entonces, a pesar de que, con respecto a códigos anteriores, incluido al directo anterior, a pesar de que de por sí ya mejoré más los prompts, hasta con respecto al directo anterior, lo cierto es que estaba logrando pues considero yo que un promedio en calidad por encima de lo que hay típicamente en estas temáticas nicho y en temáticas un poquito no tan de nicho. Sin embargo, pues si el objetivo era mejorarlo, creo yo que se podía poquito más. Y ya no era solo darle indicaciones y hacer ingeniería de prompts para tratar de que siga bien las indicaciones, no solo que esté escrito, sino que sí lo haga, sino que necesitábamos algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? ¿Un mejor modelo? Estamos en las mismas. ¿Por qué? Va escribiendo de arriba abajo, de izquierda a derecha y terminó. Se puede equivocar, puede haber dicho algo que después repite porque acá era importante y antes lo mencionó, pero ahí no era relevante, pero pues bueno, ya ni modo, no puedo regresar, así que de todos modos lo escribo acá. Y cosas como esas, pues de todos modos, sin importar el modelo de lenguaje en cuestión, claramente hay mejores y peores, pero de todos modos, más o menos nos estábamos topando con el mismo problema, que es, empieza de arriba para abajo, de izquierda a derecha, terminó. No puede regresarse a corregir. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, algo generado de esta forma, a partir de resúmenes y quién sabe qué tanto, de puras buenas prácticas en cuanto a prompts, en cuanto a SEO, en cuanto a aprobación en AdSense, en cuanto a ver lo que ya funciona? Si a pesar de todo ello, esto
el resultado que nos da es mejorable, pues claramente una de las cosas que podemos hacer es mejorarlo nosotros. Sin embargo, hay otra cosa que podemos hacer. Que la IA lo mejore. ¿Qué? Pero si la IA lo hizo mal. Sí, pero es como cuando usamos Codex. ¿Qué sucede cuando usamos Codex? Escribe un código. Y a lo mejor en la misma solicitud todavía ni siquiera nosotros volvemos a escribir nada, todavía ni siquiera termina de trabajar. Y a lo mejor regresa a cierto código y hace una edición en un código que acaba de escribir, en un archivo que acaba de escribir. Aún ni siquiera termina su tarea, como para nosotros decirle te equivocaste, pero él mismo dice, uy, no, aquí mejor esto otro. Y regresa y modifica eso. Entonces ya se ve por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, pues nosotros si hacemos un artículo con este prompt y de todo lo que menciona, solo el 80% le hace caso, pues ya de por sí es bastante bueno. Pero nos falta ese 20%, ¿no? Que es mucho esfuerzo adicional para lograr ese 20% adicional, pero bueno. Lo que haríamos comúnmente sería pasarle a la IA el artículo completo y decirle, tengo este artículo, mejóralo de acuerdo a todas las siguientes instrucciones. ¿Qué sucede con eso? Mucho texto de entrada, no solo todo el prompt, sino todo el artículo. Eso ya de por sí está complicando demasiado la IA. Pero además hay otra gran complicación que estamos consiguiendo con eso, y es el tener que hacer que vuelva a escribir absolutamente todo el artículo, pero modificando las partes que nos interesa que modifique. O bueno, que por sí solo ve interesantes de modificar porque no se cumplieron. Entonces, una increíble entrada, muy complicada de entrada, una salida muy complicada, que es básicamente el artículo vuelto a escribir completo, pero con correcciones. Entonces, lo que parecería ser una buena opción, que es hacer que él mismo lo corrija, al mismo tiempo mete más complejidad porque es un megaprompt de entrada y un megatexto de salida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Repito, como Codex, como Cloud Code. Cuando modifica un archivo, no te vuelve a escribir todo el código. Modifica ciertas líneas del archivo. Elimina una línea y la reemplaza por una nueva. Agrega líneas, elimina otras. Entonces, así como eso mismo, luego de la creación del artículo, si lo queremos afinar un poco más, sí, como entrada tendremos de nuevo el artículo completo y todo el contexto. Sin embargo, lo que queremos que nos responda el modelo no es con el mismo artículo pero mejorado, que es mucho tiempo, muchos tokens y lo va a hacer peor. Con lo que queremos que nos responda es, de manera resumida, en un JSON, con qué vas a agregar, qué vas a quitar, qué vas a reemplazar, qué vas a insertar después de o qué vas a eliminar. En qué línea en concreto y el contenido que se va a reemplazar, quitar, lo que sea. Entonces, tratando de hacer exactamente lo mismo que Codex o similares, una forma de afinar el artículo no es haciendo que lo vuelva a escribir completo, que es demasiada complejidad para la IA y demasiado tiempo y tokens, porque es vuelve a escribir todo completo. Entonces, aquí creo que tenemos algo bastante interesante, ¿no? Ok, todo está bien, pero la introducción es redundante, o la introducción esto, o esta tabla lo otro, o aquí te equivocaste en tal, o esto lo puedes mejorar así porque ya lo dijiste acá de otra forma, qué sé yo. Pues no te pongas a escribir el artículo completo nuevamente. Solo responde con los comandos, la lista de comandos adecuada de los cambios que se quieren hacer. Haciendo que el mismo código, si de por sí esto ya es como un agente, pues aún lo es más, dentro del artículo en cuestión, bueno, es que aquí dice crear artículo. Bueno, para empezar es acá. No es crear, más bien es modificar, pero bueno, o afinar. En vez de crear el artículo nuevamente completo con las mejoras, con lo que va a responder es, con un JSON, con una lista estructurada
de las modificaciones que se tienen que hacer. Se le envía el artículo, se le envía todo el contexto del artículo generado. ¿Para qué palabras clave? ¿Cuál fue el título definitivo, descripción definitiva, categoría definitiva y artículo entre comillas definitivo? El modelo responde con lo que ya vimos por acá. Esto, una salida estructurada en la que diga qué líneas eliminar, insertar o reemplazar. Y entonces, ¿qué hace el código? Pues lo que dice esas instrucciones. De, ok, tengo que agregar esto, tengo que quitar lo otro, tengo que bla, 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 bla. Luego de que ese archivo JSON, se le da el formato adecuado, pues se manda el artículo y ese conjunto de modificaciones a realizar a una función llamada aplicar patches, en la cual lo que nos va a regresar es el artículo con las modificaciones que se indicaron, no volviendo a escribir todo. Algo similar también al Canva o Canvas cuando usamos ChatGPT, Gemini, Claude, que a veces nos abre como un documento o algo así y cuando pedimos una modificación no lo hace a todo. Aquí estamos intentando hacer exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con esto? Es más eficiente en cuanto a tiempo y consumo de tokens, pero no solo eso. Bueno, esto da igual, los espacios dobles. Sino que realmente el resultado queda mejor que volviendo a escribir el artículo completo. Aquí solo queremos que esto mejóralo, esto mejóralo. Así que creo que está bastante bien, ¿no? Sería como curar o curar es diferente. Sería similar a curar, pero todavía sin tener resultados de palabras clave o de estadísticas en los resultados de Google, sino de por sí. Como si le hubiésemos pedido el artículo a un redactor y nosotros le vamos a dar una última revisada para darle los últimos retoques, básicamente. O como si nosotros lo hubiésemos escrito y después lo volvemos a leer para modificar pequeñas cosas. ¿Qué sucede con eso? Pues que es un paso adicional. ¿Es bueno o malo? Lo que quieras. Es literalmente un paso adicional. Puedes simplemente no ejecutarlo, pero claramente ejecutarlo te da mejores resultados. ¿Qué tan mejor? Pues el título lo dice, solo estás afinando. Lo bueno que quedó el artículo en más del 80% es desde la parte anterior. Lo bien o lo mal que quedó. Esto solo es perfeccionarlo un poco, es rizar el rizo. Llegar un poquito más a, entre comillas, la posible perfección que se pudiese lograr con automatismos. Pero además estuve probando otra cosa. Pero ya de por sí, eso es lo importante. Pero además estuve probando otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Otros modelos. Resumen, Google. Gema o Gemini. Pero ese es el resumen. Para este tipo de tareas, aún Gema, siendo de pesos abiertos, siendo no razonador, siendo de hace un año, siendo un modelo sin system prompt, a pesar de absolutamente todo eso, entre comillas negativo, Gema, en cuanto a modelos de pesos abiertos, no solo pequeños, sino hasta grandes, sigue siendo el 90% de las veces la mejor opción o más o menos está a la par con otro, pero o sea, se sigue manteniendo bastante bien. Y dentro de los modelos privados, Gemini 3.1 Pro no es el mejor Gemini para esto. El mejor Gemini para esto es el Gemini 3 Pro. El Gemini 3.1 Pro perdió un poco en cuanto a redacción, creatividad y eso. Ganó en otras cosas, pero perdió un poco eso. Con lo cual quizá para afinar, a lo mejor nos ayudaría, pero no para crear el artículo original. Aún así es excelente. Gema y Gemini es de lo mejor. Pero es mejor Gemini 3 que Gemini 3.1, ambos en su versión Pro. Sin embargo, es muy lento, costoso e innecesario. ¿Por qué? Lo probé pues para no suponer, para saberlo. No solo es que la generación del resultado es más lento, sino que además es muchísimo más costoso. Además con modelos que siempre se llaman preview y los cambian de un día para otro y nos pueden arruinar todo el flujo aún con los mismos prompts, como nos ha pasado más de una vez. Pero si con Gema 3 4B tienes un 70 y tantos % de calidad en el artículo, con el 12B y con el 27B tienes un 80 y tantos 85, imaginemos, por ciento de calidad en el artículo. Con Gemini 3, lo que sea, va a haber poquito mejores, poquito peores, estás en un 88-89% de calidad del artículo. O sea, aún con los mejorísimos modelos que existen para todo eso,
no mejora tanto la calidad. Con Gema 3, 12B o 27B nos basta y nos sobra. Si queremos un poco más, Gemini 3.1 Flash Lite o Gemini 2.5 Flash o Gemini 3 Pro. Más o menos, o sea, cualquier Gemini estaría suficientemente bien, pero va a aumentar más el tiempo que se va a tomar en generar los artículos y va a aumentar muchísimo más el costo que los 3 puntitos de porcentaje adicionales que podemos obtener. Sin embargo, hay un lugar donde sí se nota más la diferencia. Es en afinar. Afinar no es que Gema escriba mal la estructuración de las modificaciones a hacer en el artículo, sino que las escribe sin pensar previamente. Es un modelo no razonador, con lo cual tiene el mega prompt del artículo de todo lo que le pedimos que haga y cómo queremos que lo modifique, y que de la nada nos responda con algo como esto, pues a veces va a parecer que va a responder solo por responder. ¿Por qué? Porque no es un modelo razonador. Entonces, ahí sí pudiese ser donde los Gemini logran una diferencia más grande referente a Gema 3, pero solo en esa parte en concreto, y no porque los privados sean más inteligentes, sino porque son razonadores. De lo contrario, que sea un mega prompt y que de la nada escriba una respuesta así solo porque sí, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, pues tampoco es negativo. ¿Por qué? Para la redacción original, bueno, para empezar, el afinar es innecesario. O sea, tenemos un 80% de calificación de calidad en los artículos. Ejecutamos esto, logramos un 83. Es mucho trabajo adicional y tokens adicionales a pesar de estar optimizado. Para la poca ventaja que se obtiene. Pero bueno, es una ventaja que es, entre comillas, gratuita, simplemente ejecutando un script adicional. Así que de todos modos comúnmente merecería la pena. Para la generación original, Gema 3. Para afinar, quizá mejor otra cosa. Entre ellos un Gemini, como por ejemplo el 3.1 Flash Lite, que es suficientemente barato, $1.5 por millón de tokens de salida. De lo contrario, otra cosa que se pudiese utilizar por aquí sería un Qwen 3.5. No necesariamente el 4B. Entre más alto mejor. De hecho, hasta el 9B quizá no sería mejor opción, pero sería la mínima que yo usaría. El 27B, el 35B, el 122B y el 397B, sí. Si los conseguimos, no para ejecutar nosotros, a lo mejor son demasiado pesados. Pero en una API, si los conseguimos a menor precio que el Gemini 3.1 Flash Lite, sí nos puede servir para perfeccionar un poco más los artículos generados. Con la ventaja de que no va a escribir un montón de tokens. Va a recibir un montón de tokens como entrada, pero la entrada sale más barata, es menos costosa que la salida. La salida va a ser más simple, con lo cual tampoco es que sea muy costoso. Pero sí, ahí, por ejemplo, el Qwen 3.5, 27B, 35B, 122B y 397B nos puede servir un poco por arriba, un poco por abajo, depende de cuál, para esta tarea de afinar. También Gema puede, pero ya nos estamos pasando para un modelo no razonador. Vamos entonces a ver cómo es que se ejecuta esto. Google nos conoce también que aprendió a echar chisme bien contado, así es. Lo curioso es que seguramente no les agrada mucho, si bien lo permiten, supongo que no es su contenido favorito, el autogenerado. Lo curioso es que se genera con sus propios servicios. Así, bueno, pues sí, puedes hacer contenido con IA, pero preferentemente que lo haga un humano. Bueno, lo vamos a hacer con IA y con la tuya. Y además con la versión gratis. Y dame dinero después de usar tu versión gratis. Perfecto. ¿Cómo es que funciona esto? Pues igual que siempre. Vamos a hacer un breve resumen de cómo es que funciona. Post Intent V3. Ya vimos las modificaciones que tiene. Busca palabras clave en Google. Agrupa por misma intención de búsqueda. O sea, cuando... también este lo modifiqué. Le hice algunas modificaciones. Cuando algunas URLs se comparten en distintas palabras clave, se pueden llegar a juntar como una misma intención de búsqueda. Se tiene todas las URLs, todas las palabras clave que van a ser para crear el mismo artículo, que simplemente con distintas palabras se está intentando encontrar lo mismo. ¿De acuerdo a lo que dice el código? No, de acuerdo a lo que dice Google, porque estamos buscando cada palabra clave y viendo qué aparece como resultado para cada una.
Después se scrapea y resumen los artículos con el objetivo no de copiarlos. Hacemos una listita de resumen que nada tiene que ver con el contenido original, sino más bien para ver cómo lo está haciendo la competencia y tratar de hacerla como tratar de hacerlo nuestro como los que lo están haciendo bien o mejor. Para eso es el scrapeo. Luego categorizamos a partir de toda la lista de títulos. Bueno, hacemos una lista de categorías. Y después comenzamos con la generación de artículos, el cual pues va a crear título, artículo, descripción y categoría. ¿A partir de qué? De lo previo. El scrapeo y resumen que se hizo de la competencia y se elige la categoría a partir del título generado para este artículo y de cuál de las categorías generadas previamente en cuál va este artículo. Y después afinar, que es lo mismo, pero tratando de mejorar. Y bueno, y también afina título, descripción y categoría, pero ahí no hace modificación de esta línea en concreto, sino que así reescribe todo de ser necesario. Se mejora el título, se mejora la descripción, se mejora la categoría. ¿Por qué? Porque aquí va a ser una frase muy corta, aquí una frase medianita y aquí también una medianamente corta. Ahí no vamos a hacer una modificación. Ahí lo reescribimos completo. Y este es el que se modifican secciones en concreto. Perfecto. Ya vimos cómo entonces es que funciona, cuál es la lógica de todo esto. Pues ahora, ¿de dónde sacamos palabras clave? Pues de cualquier lado. Simplemente buscamos Keyword Planner y van a aparecer un montón de competencias, no solo el de Google, sino que va a aparecer mucho más. Palabras clave hay por todos lados. Solo tener en cuenta que se supone que aunque las saquemos de otro lado, pues deberían de ser de Google, o sea, por ejemplo, dentro de Ubersuggest, scrapean de manera poco ética Google con el objetivo de saber más o menos qué palabras clave son las que están posicionando. Si nosotros buscamos ChatGPT, aquí hay un iconito de Google del autocompletar. De cuando una persona escribe esto en Google, estas son todas las variaciones que nos llegan a salir. Cuando escribimos con la A, con la B, con la C, lo que sea, todo lo que nos autocompleta. Así que sí, las palabras clave se pueden sacar de otro lado, no de Google, sí, pero se supone que son las que aparecen en Google. ¿Por qué? Porque es donde queremos aparecer. Que la gente cuando busque esto, aparezca nuestro resultado. Bueno, eso en cuestión, esto en concreto no, es ChatGPT website. Ahí debería de aparecer ChatGPT. Entonces, vamos a sacar alguna palabra clave. Bueno, y también no únicamente puede ser a partir de una raíz de palabras clave, puede ser a partir de scrapear varios dominios o bueno, sacarle sus palabras clave, qué sé yo. Pero bueno, hagamos un listado de palabras clave. Busquemos, por ejemplo, siendo adolescente. Es una temática en la que todas las palabras clave mencionan dentro siendo adolescente. Cómo ahorrar siendo adolescente. Cómo hacer tal siendo adolescente. Qué sé yo. Cómo ganar dinero siendo adolescente. Discapacidad siendo adolescente. Vemos aquí que por lo menos con eso en concreto aparecen pocas, pero bueno, acá hay más relacionado, qué sé yo. Vamos a tomar solo lo primero para el ejemplo, nos basta y nos sobra. Y ni siquiera haría falta exportar el CSV completo. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos va a interesar es meter solo el listado de palabras clave en el keywords.txt. Para lo que puede servir descargar o qué sé yo, pues es para filtrar un poco, para quedarnos solo con las que nos interesan. Porque puede haber algunas que son basura o que son muy difíciles o que quién sabe qué. En este caso, pues vamos a copiar y pegar directamente. El objetivo es aquí que en cada línea haya una palabra clave. ¿Cómo las consigamos? Eso ya es otra cosa. Eso ya es externo al código, pero este es el objetivo. Perfecto. No vamos a filtrar ni nada. No estamos haciendo un tutorial de creación de una página web. Eso ya depende de muchas cuestiones. Aquí estamos probando el código, así que lo vamos a dejar tal cual. Con control S guardé el archivo, luego de pegar, si no, pues por acá está guardar. Una vez con ello, pues vamos a ejecutar el primer script. Este primer script, ¿qué requiere? Bueno, primero necesitamos Visual Studio Code, preferentemente, para poder abrir la carpeta del proyecto, tal como estamos viendo, claramente. Y después instalar Python en nuestro sistema operativo. Yo en este caso en Windows 10, descargué e instalé la versión Python 3.9. ¿Cómo se descarga? Entramos a Python. Bueno, buscamos Python en Google. Nos vamos a la página, descargar y descargamos alguna versión para nuestro sistema.
Una vez que vayamos a intentar ejecutar, a lo mejor alguna librería falta. ¿Qué hacemos? No nos sabemos todo de memoria, ni ustedes, ni yo, ni nadie. La inteligencia artificial lo puede saber y si no lo puede buscar. Las que nos aparezcan como error, que aparezcan como subrayadas o algo así, las copiamos, las pegamos en ChatGPT y le decimos, escríbeme el comando para instalar estas librerías de Python con pip. Y nos puede regresar algo como esto. Pip install OpenAI. Ya copiamos, pegamos, presionamos Enter y se instalaría. Luego de ello ya debería estar todo instalado. Y aquí lo primero que vamos a hacer es, en la parte de buscar, con la API de EvalueSERP, que es un servicio en línea, que se busquen esas palabras clave en Google, con el objetivo de obtener el resultado, los resultados, aunque vamos a filtrar, solo nos vamos a quedar con las 3 mejores posiciones para cada palabra clave. No nos interesa todo, solo lo bueno, no lo que ya sigue ahí mostrándose porque no hay nada más que mostrar. Lo bueno, las 3 primeras. ¿Cómo se hace esto? Pues entra a evalueser.com, se registra, se copia y se genera una API key y se pega aquí. ¿Podemos pegarle aquí directamente? ¿Así? O como variable de entorno de nuestro sistema, que es variable de entorno, variables de entorno, si le doy clic se ven las mías, nuevo, se pone nombre, debajo, API key. Si no, aquí se copia y se pega, no hay problema. Solo tener en cuenta que si le agregamos como variable de entorno, tenemos que cerrar y volver a abrir para que recargue, para que ahora sí esté con ese valor del sistema cargado. Aquí pues yo ya la tengo ahí pegada, si no repito, se puede poner aquí, aquí se pega. Y con ello entonces, lo que va a suceder al ejecutar este código va a ser que cada una de esas palabras clave, de manera individual, se va a estar buscando en Google específicamente con ValueSERP. ¿Por qué no con Google? Porque Google no permite procesos tan masivos ni tan específicos como lo que queremos hacer. Pero hay otros grappers que con automatizaciones, VPNs y demás nos permiten fácilmente, sin complicarnos, automatizar las búsquedas en Google. Aquí en concreto, pues está pensado para México, idioma español, con el dominio google.com. Alguien pensará, pero yo soy de Colombia. Bueno, da igual. Mientras sea idioma español, general, no para una temática en concreto de un país en concreto, esta búsqueda está bien. ¿Por qué? Porque probablemente de donde más tráfico hispanohablante recibas en una temática general sea de México. ¿Por qué? Porque es el país que más gente tiene hablando español. Así que mientras no estés centrado en un país 100% en concreto, así lo puedes dejar. Si lo quieres cambiar, ¿cómo? Pues revisando en la documentación de EvalueSERP. Ahí te dice qué añadir o qué quitar a la URL. Pero así ya por defecto ya está listo. Dice México porque es entre comillas el estándar, es donde más gente hay, que habla español hay. Entonces, ejecutamos y a partir de ese keywords.txt nos generó este buscados.csv, que al darle doble clic se van a repetir los registros 3 veces. ¿Por qué? Misma palabra clave, cada una de las URLs. Recordemos que nos intentamos quedar con las 3 mejores para cada... Los 3 mejores resultados para cada palabra clave. Así que es la misma palabra clave, sus 3 resultados mejores, el top 3. Lo siguiente que haríamos sería ejecutar esto de agrupar. Aquí hay un algoritmo medio complicado, pero básicamente lo que sucede es, si más de una URL es la misma, también en otra palabra clave, junta las URLs y las palabras clave, porque nos está indicando que tienen la misma intención de búsqueda, que con distinta palabra se intenta encontrar el mismo resultado. Así que aquí es lo que se hace. Emprender siendo adolescente, negocio siendo adolescente. Pues literalmente significa lo mismo, con otras palabras, pero lo que están intentando buscar es lo mismo. Cómo ganar plata siendo adolescente en Argentina, cómo ganar dinero siendo adolescente en Argentina, qué sé yo. Y esto no es algo que nosotros suponemos o algo que lo dice un código nuestro. Esto es algo que dice Google. ¿Cómo? Porque hacemos la búsqueda y vemos los resultados. No hay mejor forma de hacerlo. ¿Cómo ganar dinero siendo adolescente en Ecuador? ¿Cómo ganar dinero siendo adolescente 13 años? ¿Cómo ganar dinero siendo adolescente en México? Vemos curioso eso, que no hay literalmente para un país en concreto, sino que sin importar que escriban Ecuador o México, pues sale casi el mismo resultado. Bueno, aquí en México seguramente sale este de gov.mx, pero o sea, en general, el contenido, sin importar de dónde es el dominio, el contenido pues seguramente funciona para ambos casos. Y más, no para un país en concreto.
Después lo que vamos a hacer, pues es la parte de scrapear. Aquí es donde hay otra parte interesante. Para poder utilizar esto, pues así como anteriormente utilizamos la API de Evalue-SERP, ahora en esta siguiente parte lo que vamos a ocupar va a ser una API que nos permita utilizar de forma automatizada un modelo de lenguaje, alguno bueno. Podemos usar Gemma 3 en línea, en algún servicio en línea, incluido Google AI Studio, pero permite demasiado poco uso. Deep Infra, Nebius, hay muchos para usar Gemma en línea, sino en local, LM Studio, Han, GPT for All, Llama CPP o Llama. Si no en línea, OpenAI, Claude, bueno, Anthropic, aunque es carísimo, Google AI, Google AI, qué sé yo. ¿Y qué tenemos que poner? Pues hay que revisar. Así, ok, esto está funcionando a partir de la librería OpenAI, aunque no estemos conectados a OpenAI. Entonces, OpenAI, Gemini. Y aquí está la documentación de qué se tiene que cambiar. Comúnmente, sin importar a qué lo queramos conectar, solo vamos a necesitar cambiar como máximo 3 cosas. La URL de hacia dónde hace la solicitud, nuestra API key o llave que indica que somos nosotros, nuestro consumo, nuestros gastos, y el modelo. En algunos se puede activar razonamiento, y no solo activar cadena de razonamiento, sino aumentar o disminuir. En otros, quizá lo tuviésemos que quitar si nos da algún error, porque directamente ni siquiera se puede ajustar porque no es un modelo razonador. Entonces, solo sería revisar de acuerdo a lo que estemos usando. No, pues es que estoy usando Oyama en local y dentro de Oyama descargué Gemma. ¿Cómo lo uso? Oyama OpenAI. OpenAI Compatibility. Ah, ok, aquí está la URL, API key requerida pero ignorada. O sea, podemos escribir lo que sea. Y modelo, pues el que ya hemos descargado en Oyama. Así de simple, entonces indicaríamos el modelo. En este caso en concreto, pues por aquí estamos estamos conectados temporalmente a Google AI con mi API key de pago, a Gemini 3.1 Flashlight con cadena de razonamiento alto para que mejore un 1%, un 2% la calidad con respecto a Gemma. A excepción en afinar, ahí sí mejora un poco más con respecto a Gemma. Ejecutamos y ¿qué va a suceder aquí? No únicamente va a usar la IA. Inicialmente va a entrar a cada una de las URLs, hasta 3 por cada grupo de artículo que queramos hacer. Entra hasta 3 y para cada una, a partir del título y el contenido obtenido de dicho artículo de la competencia, se arma un prompt para al modelo de lenguaje preguntarle qué se debe demostrar. Básicamente esto. Se tiene el título de la competencia, el artículo de la competencia y nuestro listado de variación de palabras clave. Con todos estos detalles se le pide un resumen. Con ello que conseguimos un nuevo archivo, un nuevo archivo llamado scrapeados, que es prácticamente lo mismo que el anterior, pero con cosas adicionales. El listado de palabras clave, las URLs que ya no nos van a servir para nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos título o variaciones de títulos, si es más de uno, y resumen. No crea una lista, sí, pero después lo transformamos en párrafo. Para que al generar el artículo no intente hacer cada elemento de la lista como una sección específica o como un subtítulo. Y aquí, esto es el resumen. Este resumen se crea a partir de responde con una lista de las que describa las características del tema y del artículo que tienes a continuación. Y a partir de ello, el artículo habla de tal, habla de esto y menciona lo otro. Y ya, nos hace ese resumen de cómo lo está trabajando la competencia para no suponerlo nosotros ni que lo suponga la IA, el cómo se debe de trabajar un contenido para esa palabra clave o para esas palabras clave. ¿Por qué no lo debemos de suponer nosotros? Porque ya estamos revisando a los buenos resultados, a los mejor posicionados de todo Internet en Google. ¿Hay mejores? Poco probable. ¿Puede pasar? Poco probable, pero aún cuando llegue a pasar, nos da igual. ¿Por qué? Porque queremos aparecer en Google y esto es lo que Google entiende como bueno. Que a lo mejor pudiese existir otro bueno, nos da igual. Nos interesa entender cómo Google los entiende como buenos y para ello nos basamos en lo mejor posicionado. Así que tenemos el listado de palabras clave
que juntamos por intención de búsqueda a partir de revisar Google, pero todo automatizado, obtenemos título que se va a usar para prácticamente nada y el resumen a partir de eso mismo, con lo cual ya tenemos un contexto excelente, tenemos una increíble ingeniería de prompts para el momento de solicitar la generación del artículo, el título, la descripción y la categoría, lo haga bastante bien. ¿Por qué? Porque no estamos suponiendo nada. Se investigó qué es lo que está funcionando, qué palabras clave se refieren a lo mismo, cómo se trabaja ese contenido, los buenos contenidos que hay de la competencia. Mejor que eso no se puede. La IA no sabe más, nosotros no sabemos más. Pero lo hizo la IA, sí, en conjunto con un código que ¿qué hace? Revisar en Google. Eso es lo importante. Entonces, la siguiente parte sería categorizar. Exactamente lo mismo, modelo de lenguaje, podemos variar, qué sé yo. No hace falta cambiar los prompts, ya están pensados, pero pudiéramos cambiarlos si nos interesa. Y aquí lo único que va a hacer, con todo el listado de títulos que obtuvo de scrapeados, si bien no son nuestros títulos, sí son nuestras temáticas, sí van a ser los temas que vamos a tratar. Pues toda esa lista de títulos responde con una lista de categorías en las que se puede organizar todo ese contenido. Y aquí para una web de adolescentes, finanzas, emprendimiento, bienestar, psicología, legal, crianza, desarrollo. Entonces, la siguiente parte, ejecutar también, va a generar título con los contextos necesarios de resumen y palabras clave. El artículo, resumen, palabras clave y título genera el artículo. Descripción también con lo previo, categoría también con lo previo. O sea, las salidas de alguna parte del proceso son las entradas del proceso siguiente. Aquí también nos vamos a dar cuenta de algo. 18 artículos, que hace rato no eran más. A ver. Inicialmente esto era 121 líneas, sin contar la cabecera, 120. Bueno, pero está repetido, porque hay por 3. De acuerdo. Entonces son 40. Ok. Vamos a la parte siguiente. Ahora son 31 si no contamos la cabecera. ¿Por qué? Porque se juntan algunas cosas que se refieren a lo mismo. Etcétera, etcétera. Y ahora son 18 que en el camino se van perdiendo. Esto está horrible. No, esto es excelente. ¿Por qué? Porque en cada parte del proceso, por una cosa o por otra, puede, entre comillas, estar fallando la generación de algo, pero es principalmente porque entonces no es un artículo. Si estamos intentando scrapear título y contenido y el resultado es un video, pues falla. Si estamos intentando scrapear título y artículo y el resultado es un PDF, pues falla. ¿Y eso es bueno? ¿Eso es positivo? Sí, porque nosotros estamos intentando hacer artículos. ¿Dónde necesitamos hacer artículos? Donde las primeras posiciones ya nos están indicando que ahí se posiciona con artículos, no con un video de YouTube, no con un PDF. Así que hay cosas que no se scrapearon, excelente, estamos filtrando, estamos generando solo lo que sí tiene título y contenido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer título y contenido. Eso otro no nos interesa, a excepción de que voy a hacer un PDF, a excepción de que voy a hacer un video. Con ello, ¿qué obtuvimos? Pues la siguiente parte. Básicamente tenemos ahora los artículos generados. Tenemos keywords, vemos que en este archivo ya ni siquiera tenemos la columna de URL, ya da igual. Ya para lo que nos iba a servir ya nos sirvió, que fue para juntar palabras clave y para scrapear el contenido, resumir el de la competencia. Aquí entonces tenemos los títulos que se generaron a partir de las palabras clave, del resumen, de etcétera, etcétera. Y vemos que tiene una estructura muy similar, un tamaño muy similar, ¿de acuerdo a qué? Pues a todas las instrucciones que ya se le dieron, no hace falta ni siquiera cambiarlo. Pero hay muchos que se parecen, sí, pero una palabra hace la diferencia. ¿Cómo ganar dinero siendo adolescente en Uruguay? ¿Cómo ganar siendo adolescente en Costa Rica? ¿Cómo ganar plata siendo adolescente en Argentina? Hay gente que lo busca en esos países en concreto y que seguramente el contenido sí cambia el resultado. Invertir siendo adolescente en Argentina, la nueva normativa. Uy, pero ganar dinero, una forma de ganar dinero es invertir. Sí, pero hay más formas de ganar dinero. Además, aquí no habla de invertir, habla de la nueva normativa al invertir siendo adolescente en Argentina. Así que no es exactamente lo mismo. Entonces,
Los títulos, bastante bien, temáticas bien pensadas, contenido bien pensado, etc. Ahora vamos a ver los artículos. Vamos a revisar el de en medio. Este es el artículo que se generó. A partir de ese resumen y todo lo que nos interesaba, tenemos subtítulos, tenemos párrafos, tenemos subsubtítulos, tenemos negritas, tenemos listas, tenemos distintas cosas, incluido con una especie de resumen final. Y esto no solo bien en cuanto a estructura, sino verdadera buena estructura y forma de generar el artículo y contenido adecuado y orientado de la forma correcta, dirigido a las personas correctas. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está haciendo la competencia que está en primeras posiciones, y no solo la primera. Las tres primeras. ¿Haciendo qué? Estamos basados en los tres mejores, haciendo algo más completo que lo que cada uno de manera individual puede ofrecer. Y de manera automática, de manera rápida y de manera gratuita o muy barata, dependiendo de dónde se ejecute esto, el modelo de lenguaje. Este es uno de los artículos, vamos a ver otro. Aquí ya está una tabla, listas, negritas, subtítulos, hay de todo. Perfecto. Y ahora no dijo en resumen, ahora dijo en conclusión. Vemos que es natural, por así decirlo. En todo al inicio de esa introducción, no nos asustemos. Eso era para que por fuerza comience con párrafos de introducción. Pero al dar clic en afinar, no solo va a afinar detalles, sino que siempre, sin necesidad de IA, simplemente el código por sí solo, quita el subtítulo de introducción y la línea. O sea, no es que deje la línea vacía, sino que lo elimina. El afinar no solo mejora detalles en concreto del artículo, sino que también quita ese subtítulo inicial, sin sentido, que siempre se va a repetir exactamente igual. Después tenemos descripción, también muy similares, qué sé yo. Vemos que de por sí casi que ni siquiera hace falta el aplicar el afinar, ya de por sí está bastante bien hecho. Vimos más de un artículo. Por cierto. De hecho aquí, Argentina. En contra, vemos que hasta la forma en la que está escrita las cosas no es como, por ejemplo, aquí en México, que sería encuentra. ¿Por qué? No porque se lo dijimos a la IA, sino porque vio lo que está haciendo la competencia. No porque lo determinó, dado que el título dice Argentina. No. Porque leyó lo que estaba escrito en la competencia. Si revisamos nuestro contenido comparado con el de la competencia, va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la IA, al momento de generar el artículo, no estaba viendo el de la competencia. Estaba viendo un breve resumen. Y además, no estaba viendo un breve resumen de un artículo de la competencia. Estaba viendo un breve resumen de 3 artículos de la competencia. Con lo cual, no sabe 100% cómo eran los originales, sino simplemente a partir de todo lo bueno que tenían, pues en conjunto de los 3, vamos a crear uno superior. Y aún sin afinar, recordemos. Descripción, slug, categoría. Vemos que, pues, parece que las categorías fueron correctas porque cabe. O sea, sí se varía bastante las categorías asignadas a cada artículo. No es que todo esté en la misma categoría. Y una cosa adicional. Este archivo de prueba.html para pegar y previsualizar, aquí en Visual Studio Code podemos instalar estas extensiones. La de Python, para que se conecte con el Python que tenemos instalado en el sistema. Al instalar esta de Python, buscar Python y darle en instalar, se instala esta y todas las demás. Al buscar Spanish Language, instalar y reiniciar Visual Studio Code, ya lo tenemos en español. El de JSON no sirve para nada, bueno sí, pero no para nada que estemos usando aquí. Y el HTML Preview es para que cuando peguemos un artículo, al presionar Control-Shift-V, lo podamos, entre comillas, previsualizar, pero esto no es lo mismo que ya una vez subido a un blog, pero por lo menos nos damos más o menos una idea de la estructura. Perfecto, siguiente parte. Afinar. ¿Qué va a hacer? Todo el contexto que ya tenía de título, más el título que se generó para mejorarlo. Todo el contexto que ya tenía de descripción, todo el contexto que ya tenía de descripción, más la descripción que se generó para mejorarla o afinarla. Todo el contexto que ya se tenía de categoría, más la categoría que se generó para corregirla si no quedó muy correcta. Ay, es que sí entra bien ahí, pero mejor en este lugar queda mejor. Y todo el contexto que se tenía de artículo, así como el artículo que se generó, no para volverlo a escribir,
sino para responder con un archivo JSON en el que dé instrucciones al código, que el código seguirá dichas instrucciones para eliminar líneas, para reemplazar líneas o para insertar líneas. O sea, sí, el modelo de lenguaje solo está diciendo qué se va a hacer. El código es el que lo hace, haciendo que sea completamente exacto lo que va a hacer el código, que la IA funcione bien sin necesidad de tanto consumo de tokens, porque no lo iba a hacer de forma correcta, además de más rápido y consumiendo menos tokens, claramente. Aquí, tal como digo, también se puede con Gema. El 4B quizá ya no, pero Gema 3, 12B y 27B también puede hacer aún lo de afinar, pero preferentemente un modelo razonador para esta parte. Aquí, por ejemplo, si todo el proceso previo lo hacemos en local con Gema 3, 4B, 12B, 27B, a lo mejor afinar lo hacemos con Qwen 3.5, 9B, 27B, 35B. Si no en línea, modelos más grandes. Pero bueno, lo que quiero dar a entender es, modelo pequeño razonador no es buena idea porque escribe mal. Modelo pequeño Gema no es buena idea porque no es razonador. Necesitamos un modelo medianamente grande para que sea bueno, más o menos bueno en redacción, y además que sea razonador para pensar qué cosas va a modificar, no simplemente porque sí responder cualquier cosa al azar, requiere un análisis previo. Le damos en ejecutar y esperamos. Aquí como algo, una recomendación interesante, pues además de Gema, tal como habíamos mencionado, Gemini. El 3.1 Pro no. El 3 Pro tampoco. Si bien es mejor que el 3.1 Pro para esta tarea, el 3 Pro, lo cierto es que ambos son carísimos para el puntito de diferencia de calidad que vamos a obtener. Por el contrario, este Gemini 3.1 Flash Lite, si bien sigue siendo muchísimo más caro que Gema ejecutado por nosotros o en línea, en Deep Infra, por ejemplo, sigue siendo un precio asumible y un modelo bueno para esta tarea, mejor que Gema. O si no, nos saltamos ese paso, los artículos ya estaban muy bien, pero pues preferentemente ejecutar todo, ¿no? En vez de tener un 80 de calificación en los artículos, tener un 85, qué sé yo. Y pues tampoco es que tarde tanto ni que consuma tantos tokens. ¿Por qué? Título de entrada, título de salida, nuevo. Descripción de entrada, descripción de salida, nuevo. Más cadena de razonamiento y los detalles, las reglas específicas del prompt. Lo mismo para categoría y en artículo, artículo de entrada más el prompt completo, pero en salida no hay un artículo completo. Hay comandos de qué va a ser el código. Así que, o sea, tampoco es que se gaste tanto. Además de que este modelo cuesta $1.5 por millón de tokens de salida. Ahí, ¿por qué está tardando tanto? No creo que sea porque está haciendo una increíble modificación a un artículo, sino más bien por el razonamiento. Está haciendo mucho razonamiento de qué cosas le va a modificar. Seguramente eso es lo que ahí lo está deteniendo. Y eso es lo que lo hace superior a Gema, que si bien redacta bien, al ser no razonador, pues no va a pensar previamente qué cambiar, por qué cambiar y por qué cosa cambiarlo. Si abrimos el resultado, aún falta uno, pero... Ahí. Si lo abrimos, no vamos a notar prácticamente diferencia. Lo único que notaríamos a simple vista, pues, ¿qué va a ser? La parte de introducción, que ya nunca está el subtítulo de introducción, que ya se quitó. Incluida la línea, no es que esté la línea vacía. Ya no hay subtítulo de introducción nunca. Y partes en concreto, a lo mejor cambió algo de un subtítulo, de una tabla, de una lista, algún párrafo, el inicio, el final, alguna sección. No solo que haya modificado, o sea, reemplazado, sino que haya eliminado o agregado algo nuevo. ¿Cuál sería la forma de verlo? Pues comparado con el original. Esa es la única forma, si no, no vamos a tener idea. Vamos a probar a hacer eso. Siendo un adulto responsable. Es este. Ahora vamos a buscar ese mismo. Esperemos si no sea el que falta de que se genere. Por acá. Control F, siendo un adulto responsable. Aquí está.
Necesitamos otro HTML. Uf, pero no podemos ver ambos a la vez. Bueno, vamos a tener que buscar algún servicio en línea. O guardarlos y abrirlos en el navegador. Creo que va a ser mejor idea guardarlos y abrirlos en el navegador. Control S, aquí creo que se está tardando demasiado. Quién sabe si... Esperemos si el modelo no haya entrado en un bucle infinito que sigue escribiendo la misma palabra una y otra vez. Sabemos que eso a veces ocurre con los modelos de lenguaje. A veces sucede más con los más pequeños y nuevos que aún no están totalmente afinados. Hace no demasiado tiempo nos pasó con Qwen 3.59b, hace como 2 directos. Aquí parece ser que también en un modelo en línea. Puede tardar, pero tanto. Vamos a nosotros quitar la parte de introducción. Pero después para notar mejor las otras diferencias. De hecho ahí vemos que el segundo párrafo de la introducción cambió. Y de hecho el segundo párrafo del primer subtítulo también cambió. Recargamos. Ahí está. No es que vuelva a escribir todo el artículo. Es que hace algunas modificaciones que ve relevantes, no únicamente porque el modelo se le ocurra que eso es relevante cambiarlo, sino porque, de acuerdo a todas las instrucciones que le estamos dando, no se está respetando o falta algo que se pidió y que entonces estamos intentando corregir. Aquí ya se está tardando demasiado, lo voy a detener y volver a darle en ejecutar, por si las dudas. ¿Qué va a suceder si le voy a volver a dar en ejecutar? Pues que va a generar solo lo que faltaba. Y a lo mejor ahora sí lo hace bien. Bueno, listo. Pues sí, o sea, hay algunas diferencias. También esto. Y de esa forma, detalles específicos, porque de todas las instrucciones que le dimos algo pudo salir mal, ahora sí lo hizo bien y rápido. El artículo que faltaba. De todas las instrucciones que le dimos y que alguna pudo no respetarla, porque también nos estamos pasando, pues lo que notó que faltó, lo corrigió. En vez de tener que volver a escribir todo el artículo, intentando nuevamente que lo haga bien, mejor lo que puede mejorarse, lo mejora. Así con cada uno. Pero ahí ya se notó la diferencia específica. Entonces, así es como se utiliza. Nos queda la siguiente parte, que va a ser la generación de imágenes, que también lo vamos a actualizar, y también principalmente para ser utilizado con ZImage. Pero ya vimos por aquí que de por sí en el directo anterior habíamos mejorado este código, pues aún quedó más mejorado. El agrupar, categorizar, artículos y el nuevo afinar, además de los prompts correspondientes. Con ello, ya teníamos algo bueno desde la versión 1, la seguía usando desde hace un año. Lo acabamos de actualizar y ahora más actualizado aún, viendo que realmente el resultado, claramente se puede preparar muchísimo más los prompts, hacer procesos más manuales y demás para nuestra tarea en concreto, pero de por sí vamos a estar notando que la calidad del contenido debería de ser suficientemente buena. ¿Esto qué es? Siendo un adulto responsable. Estrategias para la gestión emocional. Siendo un adulto responsable, el concepto de madurez trasciende la edad cronológica para situarse en la capacidad de gestionar los propios sentimientos de manera ética y consciente. Para lograrlo es fundamental abandonar la creencia de que los demás son los arquitectos de nuestro bienestar. Autoconciencia, el pilar de la gestión emocional, la regulación frente a la presión, el riesgo de la proyección emocional, límites claros y empatía, pasos para una gestión emocional responsable, síntesis de criterios para una madurez emocional. En definitiva, la responsabilidad emocional no es un destino, sino una práctica diaria. Elegir y gestionar nuestras emociones nos permite priorizar la salud de nuestros vínculos y nuestra claridad mental, soltando el desgaste de querer tener siempre la razón o controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Aquí, todo esto no se lo inventó la IA, son un montón de pasos previos, además de prompts muy específicos en cuanto a estructura, de cómo se debe de hablar y demás, y con información no que nosotros suponemos que es buena o que el modelo supone que es buena,
sino a partir de lo que hay en los resultados. Es más, de hecho, vamos a volver a abrir. Siendo un adulto responsable, vamos a ver qué aparece en los resultados. Primero, videos. Aquí claramente vemos que nuestro contenido, ni siquiera hace falta ver la competencia. Nuestro contenido debería de posicionar bien. No sé si encima de videos, porque parece ser que lo que más gusta para esta palabra clave son videos. Pero dentro de los artículos, fácilmente deberíamos estar aquí, ¿no? ¿Por qué? Esto, creo que nuestro artículo es mejor que esto. Esto, creo que nuestro artículo es mejor que esto. Esto, creo que nuestro artículo es mejor que eso. Ese es el top 3. Y acá hay otro. Creo que nuestro artículo es mejor que esto. Con lo cual, hasta para ese tema en concreto, hay una diferencia abismal. Ni siquiera haría falta tener un contenido tan bien hecho. Pero de por sí aquí, aunque con el tiempo empiece a surgir más competencia, y uy, es que el algoritmo se actualizó y con el paso del tiempo mi página ha caído. No. A veces no tiene que ver con el algoritmo ni con el paso del tiempo. Tiene que ver con que hay nueva competencia. Pues aunque haya nueva competencia, hay espacio para todos los nuevos que pudiese haber. Imaginemos con que haya otro, pues aún hay espacio. Pero además, no solo es que nuestro contenido vaya a estar por encima porque los demás son malísimos, sino porque además el nuestro es muy bueno. ¿Por qué? Pues yo ya revisé, vivo de esto, qué sé yo. Hay muchos temas en cuanto al prompt. No significa que por estar grande, repito, sino por reglas muy específicas de cómo hacer todo. Eh, Así que pues bastante bien, debería de funcionar. Y más porque estamos rizando el rizo. Entonces, así es como se ejecuta esto, que seguiría la generación de imágenes. Y eso lo estaremos viendo seguramente en un siguiente directo. Pero aquí ya vimos esto, así que subamos el resultado. Al mismo punto zip que ya tenemos para el que le interese tenerlo actualizado, nuevamente voy a entrar a nichonauta.com. Voy a iniciar sesión. Vamos a post intent v2. Y en ese mismo archivo, además de cambiarle el nombre a v3, vamos a meter tal cual con todo y la ejecución de ejemplo. No usen esos artículos porque otra persona los puede usar y va a ser un plagio. Ahí está, ya tenemos la v3. Comprimimos en zip y lo voy a actualizar. Así que selecciono el nuevo zip. Y este código me encanta. Si de por sí inicialmente ya me gustaba mucho, ahora muchísimo más. En esta tercera versión, bastante buena. Ahora sí, lo que dice la descripción es más realista que la base anterior. Actualizado al máximo, ya está. Te mejora partes específicas que por sí solo se dio cuenta que puede hacer mejor. Ahí está el código, aquí se vio el código en directo, además de la estrategia, y también sirve como tutorial. Así que pues creo que por hoy tenemos más que suficiente, ¿no? Gracias a los que han estado por aquí. La parte primera, el título del directo, solo duramos como 20 minutos. Tampoco fue tan relevante para nosotros, pero estos segundos sí, así que a seguir aprovechando. ¿Por qué? Porque la IA está de moda, pero no hacer esto con IA. Y aquí aún hay dinero que escarbar. Sigamos escarbando. Muchas gracias a todos por haber estado en este directo. Ojalá les haya llamado la atención, les haya gustado, les haya entretenido. Y pues nos estaremos viendo luego, seguramente con la actualización del código que genera las imágenes, ya para tener, entre comillas, nuestros códigos definitivos. Gracias nuevamente. Nos estaremos viendo luego. Y goodbye.